La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Todos hemos tomado en alguna ocasión un avión. Algunos lo hacen incluso varias veces al mes. En nuestro mundo, más de 12 millones de personas vuelan diariamente en alguno de los 100.000 vuelos comerciales que cada día del año las aerolíneas programan de forma regular. Volar nos parece, en definitiva, de lo más normal, pero es algo relativamente reciente. Los seres humanos no consiguieron despegarse del suelo hasta finales del siglo XVIII. Primero en globos, como el de los hermanos Montgolfier en el año 1783, luego en dirigibles y más tarde, ya en el siglo XX, en aeroplanos de ala fija más pesados que el aire. Este último invento se lo debemos a los hermanos Wright, que en 1903 hicieron el primer vuelo en una playa de Carolina del Norte. A partir de ahí, el aeroplano fue mejorando paulatinamente y durante décadas convivió con los dirigibles, que tuvieron una vida larga en países como Alemania. La primera aerolínea de la historia voló, de hecho, dirigibles, no aviones, y lo hizo tan pronto como en 1909. Pero los dirigibles eran lentos, voluminosos y su operación implicaba riesgos, de modo que los aviones pronto tomaron la delantera. La Primera Guerra Mundial propulsó la innovación y la producción de aeronaves de combate que, una vez firmada la paz, siguieron su desarrollo, pero ya como aviones comerciales. Fue entonces, en 1919, cuando el Convenio de París reguló la aviación civil y nacieron las primeras aerolíneas, algunas de las cuales siguen existiendo un siglo después, como la holandesa KLM, la australiana Qantas, la alemana Lufthansa o la española Iberia. Los años 20 y 30 fueron un periodo dorado que sirvió de antesala a la Segunda Guerra Mundial, en la que la aviación tuvo un papel mucho más importante que en la anterior. Los aviones eran potentes, rápidos y ya de gran tamaño. La innovación no se detuvo. Fue en esta época cuando aparecieron los primeros aparatos presurizados, los motores a reacción y brillaron los grandes hidroaviones. Antes de terminar el conflicto, la Convención de Chicago estableció normas para todos y creó la OACI, siglas de Organización de Aviación Civil Internacional. La posguerra asistió al surgimiento de grandes cuatrimotores para pasajeros, como el Lockheed Super Constellation y el Douglas DC-7, que desplazaron definitivamente a los hidroaviones. Sería en 1952, en el Reino Unido, donde se presentase el primer jet comercial, el de Havilland Comet, que tuvo una vida corta y accidentada. Le sucedería el Boeing 707 en 1958, un avión que revolucionó la aviación comercial gracias a su diseño, su capacidad y especialmente su velocidad, ya que podía mantener cruceros de más de 900 km por hora. Los años 60 y 70 trajeron la competición supersónica entre el Concorde franco-británico y el Tupolev 144 soviético. El segundo no pasó de unos pocos vuelos. El primero tuvo una vida de casi 3 décadas, pero sus costes de operación eran demasiado elevados. En paralelo, los ingenieros de Boeing desarrollaron el 747, también conocido como Jumbo, por sus descomunales dimensiones, el primer avión de fuselaje ancho de la historia. McDonnell Douglas respondió con un trimotor, el DC-10, y los europeos de Airbus con el A300, el primer avión bimotor de fuselaje ancho, algo por cierto muy bien recibido por las aerolíneas tras la crisis del petróleo. La desregulación aérea en Estados Unidos y los cielos abiertos en Europa transformaron el mercado, permitiendo a cientos de millones de personas volar de forma rutinaria gracias a la aparición de compañías de bajo coste como Southwest o Ryanair. La normativa ETOPS permitió a los bimotores operar rutas transoceánicas sacando del mercado a los cuatrimotores. Alianzas como Star Alliance o One World optimizaron recursos, mientras que aviones como el Boeing 787, Dreamliner o el Airbus A350 introdujeron materiales compuestos para mejorar la eficiencia. La industria aérea nunca ha dejado de innovar y lo sigue haciendo. Se investiga activamente en aviones de propulsión eléctrica y en nuevos modelos supersónicos que sean económicamente viables. Pues bien, para hablar de una historia tan presente, tenemos hoy en la Contrahistoria a Iker Muro, piloto comercial, contraescucha y sobre todo un amante de la aviación. Hace ya un tiempo, pues unos cuantos años, hice 2 contrahistorias sobre la historia de la aviación. A ver, yo no soy piloto, no hubiera podido nunca en la vida ser piloto porque tengo vértigo y solo pensar en tener que subir todos los días a 10.000 metros, pues se me abren las carnes. De hecho, a mí me gustan los aviones, pero no me gusta volar. Creo que eso, las sensaciones de despegar, de aterrizar,
en fin, de cuando se mueve el avión, cuando hay turbulencias, pues no es muy agradable. Y al menos para los mortales normales, los pilotos hasta disfrutan de esas cosas. Y un piloto es lo que tenemos hoy al otro lado de la línea telefónica. Digo de la línea telefónica porque a mí me vais a ver a lo largo de este programa, los que estéis en YouTube, pero a nuestro invitado no, a Iker. Porque Iker, que como os decía ya en la introducción, es piloto, pues es un tipo capaz de subir un aparato de no sé cuántas toneladas a 10.000 o 11.000 metros de altura, ponerlo a 850 o 900 kilómetros por hora, pero no tiene webcam. Ya sé que parece increíble, pero bueno, estas cosas en la vida son así, lo de en casa de herrero, cuchillo de palo. Debe de ser que se pasa toda la vida delante de tantas pantallas que llevan estos aviones modernos y claro, cuando llega a casa lo último que quiere hacer es ponerse delante de una webcam. Bien, Iker, por cierto, él es piloto de 737, que es el avión más vendido de la historia. No sé si ahora se estará vendiendo más que el Airbus 320, pero ahí le andan. Es una de las mayores, la mayor competencia que hay en la aviación comercial en nuestro tiempo. Boeing, Airbus y sobre todo Airbus 320 frente a Boeing 737. El Boeing 737 es un avión muy conocido, lleva entre nosotros pues más de 50 años y es el que utilizan aerolíneas muy conocidas como por ejemplo Ryanair. Toda la flota de Ryanair son 737. Si nos vamos ahí siguiendo, lo que encontramos es el modelo competidor, que es el Airbus 320. Bueno, pues antes no quiero prolongarme más en las presentaciones, vamos ya con Iker. Muy buenas, Iker, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Un saludo para ti y a todos los contraescuchas. Un placer estar aquí, la verdad. Bueno, yo sé que tú eres un contraescucha. Lo que no sé es si escuchas el programa en la cabina del avión. Eso ya es una... No, en la cabina del avión no lo haces. Te lo digo porque a mí en alguna ocasión que iba yo en un avión me ha venido el piloto y me ha dicho que, bueno, pues que me escucha, sobre todo en los vuelos de largo recorrido. Ya sabes que hay los pilotos cuando cruzan el Atlántico pasan muchas horas, que les da tiempo un poco a hacer de todo. Entonces, pues bueno, son las horas muertas de estos vuelos tan largos. Tú vuelas dentro de Europa, por lo tanto, tienes vuelos más cortos, de 2-3 horas, ¿no? Sí, bueno, también volamos, aquí yo ahora mismo estoy basado en Budapest y volamos a veces a Canarias, bueno, de hecho todos los días se vuela a Canarias y cuando tocas un vuelo de hasta 6 horas, que también es bastante largo, pero igualmente no suelo escuchar nada, en todo caso leo y tampoco tenemos internet para verlo en directo, o sea que habría que tenerlo descargado. Bueno, sí, me consta que la gente se lo descarga, especialmente a través de la aplicación de iVoox, que bueno, te puedes descargar los programas y entonces, pues bueno, se le echan muchas horas. Tú piensas en Madrid y Santiago de Chile, ¿no? La cantidad de horas que tiene. Bien, pues vamos a ponernos a hablar hoy de aviación comercial, que es un tema que dejé en estas contrahistorias que hice. En una de ellas contaba cómo se había llegado a inventar el avión. Y en la otra hablé de los pioneros de la aviación. Claro, si nos ponemos a hablar de aviación comercial, nos tenemos que ir a un poquito más atrás, es decir, nos tenemos que ir a esos pioneros, por lo menos a los principales. La primera vez, lo comentaba en la introducción, que el ser humano consiguió despegarse de la Tierra de una manera sostenible, quiero decir. Es decir, tirarse de un quinto, los seres humanos lo venimos haciendo desde que construimos edificios de 5 pisos. Pero claro, eso no es volar, eso es caída libre. No, de una manera sostenible, poder volar. En una palabra, fueron los hermanos Montgolfier, lo contaban en aquella contrahistoria, en 1783, y era casi un divertimento propio de un circo. De hecho, hay un cuadro muy famoso de esta misma época, de finales del siglo XVIII, en el que se ve un globo volando en el Parque del Retiro de Madrid. Es decir, que iban por las cortes de... Estos primeros pilotos iban por las cortes de toda Europa haciendo espectáculos casi circenses. Pero ya de por sí era algo notable poder subir 50 o 60 metros. Esos son vuestros antepasados, Iker. Sí, exacto. Los pioneros, los locos del aire. Sí, así es. Y tan locos. Así es, los hermanos Montgolfier. Y realmente todos los franceses. Fue en Francia donde empezó todo esto, donde, digamos, tuvo una mayor participación inicialmente, aunque luego estuviesen los Wright en Estados Unidos, fue algo un poco excepcional, porque donde realmente estaban los primeros progresos y la primera pasión por volar era en Francia, con los Montgolfier e incluso con el primer dirigible como tal, que era Le France, que también era francés, y muchos de los pioneros iniciales eran franceses. La tecnología estaba muy verde, de todas maneras, la tecnología de vuelo. En aquel entonces era subir y bajar, no tenía mucho más y ni siquiera podían dirigir el globo. Para un globo dirigido es lo que sería un dirigible, que no es más que eso. Poder subir con un aparato que es menos pesado que el aire
y a partir de ahí dirigirlo. Los dirigibles, los más modernos que recordamos todos, como el Hindenburg, estos dirigibles ya del siglo XX que llevan hélices, que bueno, incluso hoy los dirigibles siguen estando, sobre todo para, Sí. ya sabes, empresas publicitarias y cosas así, se dirigen como un avión. Así es, así es. No han cambiado mucho tampoco. Desde esos primeros dirigibles hasta los actuales, que prácticamente se han quedado simplemente como futuros proyectos de pruebas, a ver si tienen algún mayor desarrollo o como un vértice comercial. Los iniciales no eran muy, muy diferentes. Eran globos, básicamente, que llegó un momento en el que se les pudo controlar en una dirección u otra y ampliar una capacidad hasta que ya llegó a su límite, como fue el Hindenburg, que más allá del accidente es que, aunque no hubiese tenido el accidente, no hubiese ido mucho más allá, ya una vez que los aviones más pesados que el aire empezaron a desarrollarse. Los alemanes fueron quienes desarrollaron más esa idea del dirigible y siempre que pensamos en un dirigible, es más, los conocemos por un nombre, uno de los sinónimos de dirigible es Zeppelin, porque fue un aristócrata alemán del sur de Alemania llamado Ferdinand von Zeppelin quien los desarrolló de manera más intensa en la primera mitad del siglo XX. Aún así, eso no tuvo continuidad, porque aunque hoy sigamos viendo dirigibles, son una curiosidad de pequeño tamaño por regla general, aunque se ha hablado, ya sabes que las noticias aeronáuticas tienen despiertan cierta curiosidad en los periódicos de algunos dirigibles gigantescos que podrían ponerse en marcha y en producción en el futuro, en un futuro relativamente cercano, en el que, bueno, pues se viaja más lento, pero a cambio, pues se viaja más cómodo, porque una de las quejas principales de los pasajeros es siempre que viajar en aviones rápido, pero no necesariamente confortable, no sé que puedas pagarte un billete en primera clase. De cualquier manera, la historia de la aviación comercial empieza con los dirigibles. La primera empresa que se dedica a vender billetes aéreos es una empresa alemana de dirigibles, en 1909. Así es, la DELAG, que es un acrónimo que no me atrevo a pronunciar en alemán, es imposible. Lo tengo aquí, vamos a ver. Vamos a ver si te lo pronuncio yo, vamos a ver. Deutsche, Venga. la D es de Deutsche, alemán, ¿vale? Luft, bueno, aquí ya va todo junto, Luftschifffahrt, es decir, Luft es aire, Schiff es barco y Fahrt es viaje, ¿no? Vamos a ponerlo como piensan ellos. Aire, barco, viaje, Aktiengesellschaft, es decir, alemán, aire, barco, viaje, acciones, sociedad. Es decir, sociedad por acciones o sociedad de barcos Accionistas. de aire, sí. Aktiengesellschaft sería, pues, AG, ¿no? Es como sociedad anónima, una cosa así en español. Pues esta sería la primera empresa, es decir, cuando hablamos de aerolíneas, la primera aerolínea que ya no existe, que sería esta de LAG, es una aerolínea que nace en 1909 y nace como una compañía de dirigibles. Cuando todavía en 1909 no había empezado ni la Primera Guerra Mundial, se consideraba que el futuro del transporte aéreo podía pasar más por los dirigibles que por esos aeroplanos que acababan de inventar. Apenas 6 años antes, los hermanos Wright, en ese vuelo pionero en aquella playa de Carolina del Norte, que eran, pues, lo contaba en aquella contrahistoria, unos aparatos que uno no se fiaba demasiado, porque los aviones siguen siendo ligerísimos, esa es la razón por la cual las últimas tecnologías, ya sabes, materiales compuestos y tal, pero el que no es de materiales compuestos son de aluminio, en un piloto lo primero que mira es el peso que lleva, es importantísimo, esto no solemos tenerlo en cuenta, pero sé que lo primero que hacéis los pilotos es saber cuánto peso tenéis que levantar, porque como aquello no se levante hay un accidente espantoso y, en fin, y muere mucha gente. Entonces, la clave es el peso, cosa que en un barco pues no importa tanto. Puedes ir con un poco más de carga, un poco menos. Evidentemente, un capitán de barco sabe cuánto peso lleva o aproximado, pero no casi al gramo, como lo lleváis vosotros. Bien, estos primeros aviones eran de papel y de madera. Estos primeros aeroplanos. Incluso los de la Primera Guerra Mundial. Relativo al peso, que antes has dicho en la introducción, el 737, completamente cargado, pesa casi 80 toneladas y en vacío es un poquito más de la mitad, es decir, son 40 y tantas toneladas, que puede parecer mucho viendo el tamaño, pero en verdad 40 y tantas toneladas es lo que puede pesar un tráiler, un camión, un semirremolque. Entonces, en comparación a un avión que mide 40 metros de longitud y casi otros 35 o 36 de envergadura, realmente es un material muy ligero, muy, muy ligero, realmente. Bueno, entonces, esa es la razón por la cual cuando se accidentan no queda nada.
Claro, 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 claro. Y es que el tema del peso es fundamental, ya no solo que siempre lo llevamos al escenario del accidente, pero no, para un tema de eficiencia, en función del peso podemos poner una potencia u otra, junto con otros parámetros de temperatura y demás, para poder calcular un despegue o un vuelo lo más óptimo posible. Cuanto más peses, más combustible gastas y, por lo tanto, menos eficiente es la cosa, obviamente. El consumo en nuestros tiempos ya sabes que es el driver que le utiliza, que mueve esta industria. Desde luego, El desde luego. consumo de combustible. Si suben, y esto lo sabemos, si sube el petróleo, ya sabemos que los billetes de avión van a subir de precio. Es además una traslación prácticamente automática. Si el petróleo baja, las compañías aéreas, que son muy dependientes de este insumo, en este caso del Sí. jet, es decir, lo que comúnmente se conoce en España como queroseno, pero no es queroseno, es un combustible de aviación muy específico y bueno, que es el que queman los motores de los aviones. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Esto ya lo veremos al final. Vamos con uno de los momentos. Las guerras son horrorosas. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Especialmente estas guerras del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, que fueron picadoras de carne, que murieron millones de personas, que excitaron los odios hasta un extremo intolerable. Pero a cambio, son épocas en las que ciertas tecnologías avanzan mucho y de manera muy sostenida. Ese fue el caso, por ejemplo, de la aviación durante la Primera Guerra Mundial. Piensa que cuando matan a Francisco Fernando de Habsburgo, el avión lleva inventado 11 años. Y a partir de ahí tiene durante los 4 años siguientes un desarrollo brutal. Así es, así es. De hecho, aparte del impulso tecnológico que ocurre en la Primera Guerra Mundial, que a mi opinión es mayor en la Segunda Guerra Mundial, en la primera lo que se descubre es que el avión puede ser algo más que un juguete, porque es lo que dicen algunos generales, especialmente franceses, que dicen el avión no dejará de ser un capricho para ricos, ¿no? Para esos locos que se suben en esas máquinas, como has dicho antes, de palos y telas. Pero ahí se dan cuenta, primero mediante la observación y luego como el propio ataque a tierra, bombardeo de ciudades y demás, que el avión puede tener un uso determinante en la guerra como ha llegado a tener. Para dar algunas ideas, algunos datos, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Alemania es el país que tiene la mayor fuerza aérea, tiene cerca de 6 dirigibles y 300 aviones, que es bastante, ¿no? Y aparte cuenta con los principales fabricantes como Fokker, Henkels, Junkers o la propia parte de la Fokker, que es puramente alemana, y una parte que es belga también. Y luego, al terminar la guerra, han fabricado 48.000. 48.000 aviones, empezando con 300. Mientras que luego Inglaterra empieza con algo menos de la mitad, con unos 200 o así, y termina con otros 40.000. Francia, 50.000. Italia, 20.000. Estados Unidos un poco menos, a pesar de haber sido el país de nacimiento de los Wright, nunca le da mucha importancia a la aviación hasta ya la Segunda Guerra Mundial, y empieza solo con 100 aviones y fabrica algo menos de 5.000. Pero igualmente los números son extraordinarios, mediante todos los usos que se le va dando a la aviación durante la Primera Guerra Mundial. Ahí lo que descubren los generales, bueno, es cuando aparecen las primeras fuerzas aéreas, lo que descubren los generales es que es un arma que puede llegar a ser extraordinariamente poderosa. Hoy el arma aérea es de las fundamentales que tiene cualquier ejército. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial es donde ya se corona. En la Primera Guerra Mundial aparece. Los Estados Unidos, cierto es, entraron más tarde. En la Guerra Mundial lo hicieron de forma muy limitada en Francia. Es decir, participaron del conflicto, pero no en la misma medida que lo hicieron los franceses o los británicos o los alemanes. De cualquier modo, todos estos avances que se fueron haciendo durante la guerra, avances concebidos para hacer aviones de combate, esencialmente, para dar a esos, mejorarlos desde el punto de vista tecnológico, para que volasen más rápido, volasen mejor, volasen más alto, en fin, que vemos los primeros aeroplanos del año 1914 y vemos los últimos de finales del 18 y ha habido un avance tecnológico considerable. Y no solo, ha habido también un avance en lo que es, bueno, la aviónica y el conocimiento de los pilotos. Es decir, el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, que es un tipo muy conocido, 10 años antes él nunca hubiera imaginado que se iba a convertir, le terminaron matando, por cierto, derribando con un arma antiaérea, otro desarrollo de la época. No hubiera imaginado que hubiera terminado consiguiendo la inmortalidad siendo un piloto muy habilidoso, además. Claro, algo que puede darse cuenta cualquier persona que se meta de lleno en la historia de la aviación, y esto es un testimonio que pude sacar yo mismo de un amigo al que llevé al Museo del Aire que tenéis en Madrid, al cual recomiendo mucho su visita,
Museo de la Historia de la Aviación del aire como tal. Además es gratuita su visita. Uno puede darse cuenta, en cuanto entra en los primeros hangares, que nada, en unos pocos años pasan de estar volando con esos aviones que son de palos y telas a estar haciendo rallies por Europa, carreras, certámenes, proezas, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Y que después de la Primera Guerra Mundial y durante, todavía, vamos, el salto es aún mayor, porque ya empiezan a llegar los primeros aviones metálicos y aviones de gran potencia. Y los propios pilotos, bueno, el barón Richthofen, algo que tenían esos aviones es que eran muy maniobrables. Posiblemente este piloto, aunque quizás no aguantase tan bien las Gs como los pilotos militares actuales, quizás sería más habilidoso, porque cuando uno pone más planos y crea un biplano o un triplano, que son los que tenemos en la cabeza en la Primera Guerra Mundial, esos aviones son muy maniobrables. En cambio, los aviones más modernos, los cazas que se imagina la gente, son aviones que están pensados como interceptores, no tanto como aviones maniobrables, sino como aviones que llegan rápido a un sitio para hacer lo que tengan que hacer. Bueno, aquí, como piloto lo sabes bien, lo fundamental que necesita un avión para poder volar es conseguir lo que se llama sustentación. Es decir, que el avión se sustente en el aire. Nosotros, aunque no lo sepamos porque vivimos en él y hemos nacido aquí pegados a la Tierra, estamos como en el fondo de un océano de aire. Los seres humanos, bueno, todos los animales que viven sobre el planeta, en el fondo de un océano de aire que regula nuestra presión, que nos permite respirar y que, bueno, estamos perfectamente hechos para eso. Pero el avión lo que hace es aprovechar, el piloto en este caso, es aprovechar ese océano para conseguir a partir de cierta velocidad sustentación. Aquí hay una pregunta, ¿por qué se abandona ese modelo de los biplanos y los triplanos, que estéticamente son tan bonitos? ¿Por qué al final se quedó todo como un monoplano? Hoy no hay aviones, más allá de los históricos, que tengan más de un plano. Por un tema de necesidad bélica. Es decir, tú lo que quieres es que un avión, por lo general, si es un avión de combate, llegue lo más antes a su altitud de crucero o lo más alto posible y lo más rápido. Para eso, cuanto más alas tengas, es un incordio, porque eso genera arrastre. Sabemos que hay 4 fuerzas en el vuelo, la sustentación, que va frente al arrastre. Si tú tienes 3 alas o 2 alas, es muy maniobrable el avión, porque estás generando mucha sustentación con esa maniobrabilidad, con esas alas. Pero a su vez generan un arrastre, están empujando hacia atrás con el avance. Pero si tienes solo un ala y con ello el motor, el avión puede, lo que se dice, trepar antes. Entonces es más rápido. Y esto se descubrió en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial también se empezaron en su mayoría con biplanos. Pero claro, en cuanto llegaron los primeros monoplanos, es que se llevaban por delante a cualquier otra cosa, porque eran mucho más rápidos y ascendían mucho, mucho más rápido también. Aunque fuesen menos maniobrables, pero es que da igual, porque al final la velocidad es el factor. No, claramente. Bueno, todos estos desarrollos bélicos que se hicieron durante la Primera Guerra Mundial, el hecho de contar en una guerra, esto es un pequeño inciso, con el modo de ver desde arriba, puede parecer una tontería, pero es importantísimo. Y claro, vivimos en un mundo en el que hay satélites espías con una precisión absoluta, pero vamos a tratar de irnos, qué sé yo, al frente del Somme en el año 1916. Los alemanes estaban en un lado, los aliados en el otro, y no sabías muy bien qué estaban haciendo los otros. Utilizaban globos, pero el aeroplano era muy práctico porque, bueno, podía sobrevolar y medir, hacer desde fotografías hasta verlo a ojo desnudo, que es donde estaban colocadas las unidades enemigas, etcétera. Pero bueno, volviendo sobre el tema este de la aviación comercial, una de las cosas que consigue la Primera Guerra Mundial es, bueno, crear una industria de los aviones, una industria aérea, porque a partir del año 1919 lo que observamos es que todos esos desarrollos bélicos empiezan a aplicarse para la paz. Así es, claro. Por un lado hay un excedente brutal de aviones militares que se han dejado de usar. Recordemos esas cifras dadas antes, 40.000, 50.000. Muchos de esos aviones son excedentes militares que están en sus cajas, perfectamente embalados y que nunca se han llegado a usar. Y hay que darles una salida. La salida más directa es transformarlos en aviones comerciales, aviones de pasajeros en un mundo, en una Europa que se está recuperando económicamente y donde además las autoridades, los países, ven que la aviación puede ser ese impulso económico necesario para conectar, porque al final la aviación lo que es, más allá de un sitio para llevarnos de vacaciones, es el impulsor de la economía global, ¿no? Es lo que permite la conectividad entre ciudades. Entonces, si tú además eres un gran imperio colonial como Inglaterra o Gran Bretaña y Francia,
pues la aviación te puede venir de perlas en su forma civil para conectarte con las colonias. Así que al principio se cogen esos excedentes militares. Hay varios aviones, de ejemplo, como el Vickers Vimy o el de Havilland de 8-4 Berget o el Capronica 48. Hay uno británico muy famoso, que es el que más se va a usar, que es el Handley Page 0400. Estos aviones se usan al principio mucho para tirar líneas a través de las colonias, ¿no? También para llevar al personal, digamos, funcionarial a los sitios. Entonces, al principio son aviones militares que se convierten, pero luego, como la aviación no para en su desarrollo, las empresas, los fabricantes que no son públicos, esto es algo que a ti te va a interesar, pero la mayoría de aerolíneas sí que eran públicas, obviamente. Las primeras aerolíneas eran públicas o de participación pública porque eran el representante del país, pero los fabricantes, como puede ser Fokker o Handley Page o de Havilland, no eran públicos y hubo un debate en su momento, especialmente en Francia, que era, recordemos, quien llevaba un poco la voz cantante en todo esto. Había un cierto debate sobre si nacionalizarlas o no, porque era industria estratégica, ¿no? Eran quien te producía tus propios aviones. Pero muchos ministros franceses, llegaron a la conclusión de que el mundo tenía en este ámbito tenía tal competencia por la innovación que debería dejarse en manos de la empresa privada y, por lo tanto, no ser público, no nacionalizarse. Entonces, claro, al final estas empresas privadas lo que intentan son dar soluciones cada vez diferentes, nuevas, a las necesidades que van teniendo estas primeras aerolíneas y dejan esos aviones militares para diseñar los suyos propios. Hay también un caso importante que es el de Alemania. Alemania ha perdido la guerra y Alemania tiene una serie de restricciones a raíz del Tratado de Versalles. La mayoría de restricciones están basadas en su ejército. No pueden tener más de 100.000 hombres y demás. Y, por supuesto, no pueden tener fuerza aérea. Claro, una vez que está hecha la ley se puede hacer la trampa. Ellos dicen, vale, no vamos a tener fuerza aérea, pero vamos a impulsar un montón de desarrollos de aviación comercial que luego podemos transformar rápidamente en aviación militar. Como, por ejemplo, Henkels G-111, que fue uno de los bombarderos principales de Alemania, era un modelo inicialmente civil, al igual que el Junkers Ju-52, que también, bueno, un avión famosísimo, pero que luego tendría un uso prominentemente militar. Y el primero de todos nace aquí. El primer avión considerado de línea aérea, yo creo que se puede considerar así, nace aquí en Alemania, que es el Junkers F-13, que es de 1919, y que nace a su vez de un modelo anterior, de 1916, de la propia guerra, que era el primer avión metálico, era el Junkers J-1. Y este Junkers F-13 fue el primer avión de pasajeros dedicado, que tenía capacidad para 4 pasajeros, no mucho más, con una cabina que estaba cerrada, estaba climatizada, solo para los pasajeros. Los pilotos tenían una especie de cabina un poco abierta, un poco rara, ¿verdad? Y, bueno, tenían ventanas, tenían cinturones de seguridad, a diferencia de los aviones estos de tela y de madera. Y además usaba duraluminio, que no es que sea un aluminio más duro, sino que es como se llama por donde viene, pero es más moldeable, más ligero que el normal. Tenía un perfil alas limpio, un tren de aterrizaje también fijo. Y además, este avión con el tiempo se convirtió en el primer, yo creo, el primer avión multirol, porque podemos ver fotos de él, bueno, con diferentes motores, con diferentes trenes de aterrizaje, porque se usó en áreas remotas como los polos o los desiertos, incluso el agua. Podemos verlos con flotadores, con esquís. Hay todo tipo de variantes de este avión y resultó ser muy, muy bueno, diseñado para tener, 3.000 horas de vuelo, lo cual era una locura en esa época. En esa época, los aviones militares, incluso los de la Segunda Guerra Mundial, estaban diseñados a lo mejor para tener, 100 horas de vuelo, no mucho más. 100 horas de vuelo totales. Sí. Es decir, que a las 100 horas de vuelo estaba ya para tirar. El motor al menos. Y te estoy diciendo de los de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, sin querer adelantarme la Segunda Guerra Mundial, pero si vemos que los aviones americanos, los bombarderos, normalmente la gente tiene la imagen de que son plateados, ¿no? Muchas veces los aviones de la Segunda Guerra Mundial, creo que tienes esa imagen de que son plateados, son así de un color cromado. Esto es porque directamente ni se pintaban. No merecía la pena pintarlos y se producían tantos que no era necesario aplicarles una pintura porque el avión no se iba a corroer de lo poco que se iba a llegar a usar. Y los de la Primera Guerra Mundial, mucho menos. Estamos hablando de que los motores tendrían una vida de pocas horas.
Bueno, por luego supuesto. llegó American Airlines mucho tiempo después, o Aeroméxico, y decidieron no pintar sus aviones más allá del logotipo de la Claro, aerolínea, claro, luego pero por gusto. eso tiene, claro, eso tiene también luego un sentido estético, ¿no? Para mí además me gustaban mucho estos aviones así cromados de otra época, pero inicialmente los americanos no los pintaban porque consideraban que no, dado su producción industrial también, que no era necesario aplicar ningún tipo de protección a la pintura, porque no se iba a correr, si el avión iba a hacer a lo mejor 20, 30 horas de vuelo, no más, tenían flotas inmensas. Pero volviendo al Junkers el F-13, este avión, por cierto, el que se fabricaron 322 unidades, que es muchísimo, para la época muchísimo, y sirvió a muchas aerolíneas, entre ellas la Lufthansa. Este avión se volvió a hacer en 2018. No sé si te suena la empresa de equipajes que se llama Rimowa. Sí, claro, claro. Maletas Tiene bien caras. unas maletas, Maletas bueno, bien caras, por cierto. sí, sí. Yo creo que son las más caras de todas. O sea, la más barata valdrá como 400 euros. Pues hicieron una reedición de este avión, así que, bueno, evidentemente con motores más modernos, de Pratt & Whitney, aviación moderna, aviónica moderna, perdón. Y si estás interesado, el avión es igual y cuesta cada unidad 2,5 millones de euros, a quien le interese volar el primer avión. Bueno, yo tanto como para subirme en él, no. Para verlo y para mirarlo, pues sí, igual. Pero ya para subirme yo en aviones pequeñitos, no, es como los helicópteros, no es algo a lo que yo tenga mucha propensión. Me gusta verlos, cómo vuelan, cómo despegan, todas estas cosas, pero otra cosa bien distinta es verlos. Bueno, os voy a mostrar un Junkers F-13, el que está en el Deutsches Museum, que, en fin, es un avión muy bonito, todo hay que decirlo, y ya nos ha contado Iker todas las peculiaridades que tenía este avión en su momento, y que además aviones de este estilo, que son miniaturas, claro, al lado de los aviones actuales, fueron los que permitieron que se abriesen las primeras compañías aéreas, tal y como las conocemos. Algunas de ellas todavía siguen existiendo. Ese es el caso, por ejemplo, de Lufthansa, una aerolínea fundada en 1926, o de KLM, la holandesa, que fue fundada en 1919, o de Iberia, que es española y que fue fundada en 1927. En el caso de los británicos o los holandeses, por ejemplo, para ellos era importante, ya lo has comentado antes, el disponer de este tipo de transporte, porque tenían imperios coloniales muy extensos y sobre todo tenían dominios muy lejanos entre sí. En el caso de, no hablo ya del Imperio Británico, que por supuesto, pero los holandeses pues estaban en Surinam, en el sur de América, pero también estaban en Indonesia, la actual Indonesia. Claro, acceder a lugares tan remotos en barco pues llevaba meses, mientras que en avión, incluso con estos aviones, se podía reducir esa distancia a apenas unos días. Vamos, que empiezan a ser algo interesante desde el punto de vista comercial, no un entretenimiento de circo y tampoco un arma. Es en esta década de los años 20 cuando aparecen estas primeras aerolíneas. El primer vuelo de Iberia creo que fue en Madrid-Barcelona, si mal no recuerdo, lo leí en cierta ocasión. Sí, así es. Y de hecho, yo creo que lo contaste en la contrahistoria de los varones del aire. Sí, ellos tenían Madrid-Barcelona, y también es una combinación Madrid-Sevilla-Larache. La gente dirá, ¿qué es Larache? Larache, la parte de Marruecos, del protectorado español, que ahí se ve la intención, bueno, mientras que los británicos tiraban a sus enormes colonias, o los holandeses, pues nosotros a la que teníamos más cerca, o al protectorado más cercano, que era Marruecos. Y Larache era una base en Marruecos, por lo tanto, esa línea servía para mover todo el personal, esencialmente militar y funcionarial, hacia esa parte, ¿no? En el caso de la Lufthansa, para mí es el más paradigmático, porque Lufthansa es, como hemos dicho, volviendo a ese ejemplo de Alemania que está con restricciones, y para saltárselas lo que decide desarrollar mucho la aviación comercial, y eso lo hace a través de la Lufthansa. La Lufthansa se expande muchísimo usando estos aviones Junkers F-13 y otros tantos, otros que venían también de la guerra. Y la Lufthansa va, ahora voy a hablar de España, pero va a Latinoamérica muchas veces, y ahí es donde establece aerolíneas como el sindicato Cóndor, que hoy es una aerolínea separada de Lufthansa, Cóndor, o Aviaco, ¿no? Que son inversiones que va haciendo Alemania a través de Lufthansa para desarrollar en Latinoamérica aerolíneas. Y después en España a través de Iberia. Que Iberia, la gente tiene que ser consciente de que es un tesoro que hay en España, porque es una de las 10 aerolíneas más antiguas de la historia, a día de hoy.
sigue siendo una de las 10 más antiguas de la historia que ha sobrevivido como tal. Y esta se funda con una participación también de un empresario vasco, Horacio Etxebarrieta, pero es Lufthansa también que pone gran parte del dinero y los medios, y quien pone también los primeros aviones. Hay una flota inicial de unos tal Rosbar-Ro 7 Roland. Y nada, eran vuelos de 10 pasajeros. Todos estos aviones al principio tenían menos de 10, 15 pasajeros. Y la primera ruta era eso, Madrid-Barcelona, perdón, y Sevilla. Bueno, en el 27 Barajas todavía no estaba hecho, ¿eh? Volarían desde otro lado, Cuatro Vientos quizá, pero Barajas no se hace creo que hasta el 32. Es, digamos, el prejuicio mental de siempre decir Madrid, automáticamente tengo que decir Barajas. Barajas. ¿Vale? Como solo. Madrid-Barajas. Barajas de Adolfo Suárez ahora. Bueno, claro, hay que meterlo de Adolfo Suárez, pero claro, hay que tener en cuenta que aeropuerto comercial en Madrid solo hay uno, que es Barajas, pero luego hay otros aeródromos grandes, de gran dimensión, como puede ser el caso de Torrejón, que además es una base militar, o el de Getafe, o ya más pequeñito es el de Cuatro Vientos, que también es un aeropuerto, está dedicado a la aviación general, a las escuelas aéreas y cosas así, y es donde, por cierto, al lado está este museo que nos comentaba antes Iker, y la Fundación Infante de Orleans, que hace unos shows aéreos que son una auténtica maravilla. El único problema es que está un poco lejos, nada más. Que si estáis en el centro, tenéis que pillar el metro y daros un paseo para llegar hasta allí. Pero merece la pena la visita. Yo, toda la gente que he llevado allí, les ha gustado muchísimo. Ya digo que es gratuito para pasar un domingo o parte del fin de semana. Es un buen plan y no te lo acabas, ¿eh? No te lo acabas, y se recomienda siempre dejar una pequeña donación para la gente que está allí para la restauración de los aviones, que no es barata su mantenimiento. No, en absoluto, y además tienen que tenerlos en orden de vuelo. En alguna ocasión, hace unos años, por ejemplo, hubo un accidente, la Fundación Infante de Orleans mantenía muy bien el avión, pero no dejan de ser aviones de hace 100 años o casi 100 años. Es decir, cualquier cosita pues se puede fallar y los pilotos además se tienen que adiestrar. Yo no sé hasta qué punto un piloto de nuestro tiempo podría pilotar hoy el Junkers este del que hablábamos. No habría ningún problema, porque al final los principios aerodinámicos son los mismos. Habría algún problema en cuanto a la interpretación de los instrumentos, que hoy en día son todos como universales, tienen una distribución universal, ¿no? El altímetro tiene que estar, pero digamos que la forma de volar el avión es la misma. Otra cosa es cómo lo hiciese. Lo importante de un avión, además, es conocer las velocidades. Si a un piloto le das cuál es la velocidad a la que tiene que despegar, a la que tiene que aterrizar, a la que puede hacer un mejor planeo y demás, el avión lo va a poder controlar. También, claro, tiene que saber cómo encenderlo y cómo ponerlo en marcha. Ese es otro tema. Pero el volarlo como tal y el operarlo con cierta seguridad, yo creo que se podría hacer. Bueno, no ha cambiado. Esto que dicen de conducir un coche de hace, qué sé yo, 70 u 80 años, que puede parecer igual, pero no es exactamente igual. Las sensaciones que te transmite el vehículo son muy distintas. Bueno, esto se nota hasta en una Vespa, de las modernas como la mía, de las antiguas, como la primera que yo tuve. Pues se llevan ambas, evidentemente, pero la antigua hoy me costaría más, porque tienes que hacer muchas cosas manuales, entre ellas cambiar, que hoy no hacen falta. Bueno, el año 27 es el año en el que se funda Iberia, y es el año en el que nace otra compañía mítica, que es Panam. Panam es que los más jóvenes no se acuerdan, pero yo sí lo recuerdo de cuando era jovencito. Recuerdo hasta cuando cerró. Te envidio porque yo soy del 92, con lo cual... Ya había cerrado, sí. Esto no sé en qué año cerró, el 90, por ahí, una cosa así. Pero vamos, fue una auténtica tragedia porque, bueno, Panam era la primera empresa aérea, la primera compañía aérea que empieza a volar, a hacer grandes vuelos internacionales de forma regular. Llamaba además a sus aviones los Clippers, como los barcos a vela, y lo dirigía un tipo muy carismático llamado Juan Tripe, que consideró... los años 20, 30, 40, consideraba que, bueno, pues que fue un pionero y un visionario, porque él veía que el transporte aéreo en aquel entonces, la mayor parte de la gente se movía en tren, en tierra o se movía en barco. Es decir, si tú en 1929 quieres ir a Sudamérica, ni te planteas ir en avión, aunque hubiese algún servicio. Era una cosa muy pequeñita, aviones muy pequeños, era muy caro, por supuesto, estaba lleno de riesgos, había que tener, aparte de mucho dinero, cierta vocación de pionero. Y lo mismo, pues, para... qué sé yo, ir de Madrid a Londres, pues tampoco te lo planteabas ir en avión, aunque hubiese un servicio, aunque pudieses conseguirlo. Lo normal es que, bueno, pues fueses hasta el Canal de la Mancha o hasta Santander y allí tomases un barco. Pero este hombre, Tripe, una de las cosas que ve es que el futuro del transporte internacional pasa por el avión. Y así es. Apuesta firmemente por ello. Así es. Estados Unidos, aunque no tenía por aquel entonces colonias como tal,
sí que tenía muchos intereses comerciales, ¿no? En todo lo que era Latinoamérica y en Asia-Pacífico. Y ahí llegó la Pan Am para dar una solución a esto. Hasta el punto de que sí que es muy cierto esto que dices de la primera aerolínea como global, estos grandes transportes comerciales que hacía, porque hubo un dicho que era que, bueno, que pues España tiene Iberia, Francia tiene Air France, Inglaterra tiene British Airways, Estados Unidos incluso tiene quizá American Airlines, pero el mundo tiene la Pan Am. Se consideraba una aerolínea más que americana, que lo era, una aerolínea mundial y de una importancia capital ya no solo en su historia, digamos en lo importante que fue en la aerolínea con mayor prestigio, sino en el desarrollo de la propia aviación comercial. Lo que los pilotos heredamos hoy en día de la Pan Am es muchísimo, muchos procedimientos o el propio uniforme también del piloto viene de la Pan Am. Y la Pan Am también, Juan Trippe, que hablas de él, que fue su presidente, presidente famosísimo y que tuvo muy buenas relaciones después con Boeing, él a su vez es muy amigo de Charles Lindbergh, que fue quien hizo el primer vuelo, bueno, no el primer vuelo como tal, el primer vuelo en solitario de Nueva York a París con el Spirit de San Luis. Y este hombre, Charles Lindbergh, que en mi opinión fue todo un humanista en ciertos aspectos, en cuanto a la aviación, él supervisó rutas aéreas dentro de la Pan Am, porque enseguida empezó a trabajar para la Pan Am. Él recomendó ubicaciones para aeropuertos, sugirió mejoras en equipamiento y en logística, y ayudó a fundar incluso otras aerolíneas, como la TUA, y dentro de la propia Pan Am, él es parte fundacional de ella misma, ¿no? Y muchos de los procedimientos que hoy tenemos, como los cálculos de combustible, la distribución de pesos, temas de seguridad a la hora de despegue, aterrizaje, procedimientos, vienen de la mano que él hizo colaboracional con Juan Trippe en la Pan Am. Y bueno, aparte de que este hombre tuvo otra carrera destacada también en medicina, él, por ejemplo, diseñó junto con un médico la cámara de perfusión, que es un dispositivo que permitía que los órganos vivos estuvieran fuera del cuerpo humano en condiciones estériles, permitiendo los trasplantes. También trabajó mucho con Von Braun en los proyectos para ir a la Luna, de la cohetería. Y bueno, en definitiva, él también descubrió muchísimas de las zonas en México de la arqueología. Él descubrió Chichén Itzá, Tulum, Tikal. Este hombre, que luego, pues bueno, por su apoyo a la Alemania nazi y por su antisemitismo, quedó su imagen un poco manchada, pero que él contribuyó mucho en la Pan Am y a su vez en la historia, en el desarrollo comercial y en las técnicas y procedimientos de la aviación. Has sacado otra línea aérea también mítica que es TUA, Trans World Airlines, que yo como soy tan viejo y que también me acuerdo de ella. Esta cerró más tarde, esta cerró ya a principios de este siglo. No, que cerró como tal. Una línea aérea fantástica. La compró American Airlines, si no recuerdo mal. Cerró, que la compró American Airlines, se fusionó, pero desapareció la marca como tal. Sí, ya sabes que las compañías nunca terminan de desaparecer. Bueno, también otra que desapareció, entre comillas, es Continental, que pasó a ser parte de United. De hecho, durante un tiempo creo que tienen todavía en la cola el antiguo globo ese de Continental. Pero vamos, tú así se la quedó American Airlines, integró sus aviones, pero lo que fueran las siglas rojas, recuerdo, TWA, volaban a Madrid, recuerdo, tenían la oficina y en la Plaza de Colón, y era una de las maneras de ir a Nueva York por todo lo alto. TUA pertenecía a otro pionero de la aviación, de otro millonario que se llamaba Howard Hughes, que tiene una gran película, por cierto, llamada El Aviador, que está muy bien, un tipo muy excéntrico, extraordinariamente excéntrico, porque estos tenían un poco el elemento de lo que, como hoy vemos a Elon Musk o como vemos a Mark Zuckerberg, a estos tipos de Wall Street que están apostando por Internet, por la inteligencia artificial, por el desarrollo de la circuitería. En el año 1930, 40, incluso 50, eran estos hombres, estos empresarios que se dedicaban a apostar por la aviación. Durante los años 30 se sigue avanzando muchísimo. Y esta es otra época que lo vemos mucho en las películas. Yo soy viejo, pero no tanto, eso sí que no lo he visto nunca. Y era la época de los grandes hidroaviones. Lo vemos en algunas películas de época. Claro, los hidroaviones tienen una ventaja y es que no necesitan mucha infraestructura, un mar en calma, nada más para despegar y para aterrizar. Pero claro, tienen un problema añadido y es que solo podrían tener aeropuerto las ciudades con costa. Claro, pero es que incluso las principales ciudades, para tener aeropuertos, lo que hoy entendemos como aeropuerto, bueno, eso llegaría
bastante más tarde, aunque también empieza a hacerse bastante después de la Primera Guerra Mundial. En el primero entreguerras sí que hay algunos primeros aeropuertos, pero la ventaja que tienen estos hidroaviones, estos grandes hidroaviones, es que pueden aterrizar en las principales, amenizar, mejor dicho, en las principales ciudades que tienen puerto, ¿no? Propia Barcelona, o como ciertas partes de la costa de Inglaterra, que están muy conectadas o muy cerca a Londres, muchas partes de Estados Unidos. Pero aparte de eso, es que, claro, un hidroavión se parece más a un barco, en cierto sentido, que a un avión. Y la humanidad llevaba siglos, haciendo barcos exitosamente. Por Con lo abajo cual, son pues barcos. bueno, Los hidroaviones por claro. abajo son barcos. Se ve, son cascos náuticos. Entonces, claro, eran diseños pues más sencillos para nosotros de hacer, para los seres humanos de aquel entonces. Y podían agrandarse más, ¿no? Al ser más similares a un barco, aerodinámicamente también eran mucho más limpios, tenían una mayor eficiencia, dado que no tenían un tren de aterrizaje. El hecho de tener tren de aterrizaje retráctil es algo bastante posterior, ¿no? Fue un gran avance aquello. Pero claro, también eran más seguros, considerados más seguros, porque si hay cualquier problema, se puede amerizar en caso de algún problema, ¿no? Y la Pan Am, bueno, quien llevaba esta carrera principal de los hidroaviones en Estados Unidos era la Pan Am principalmente, pero en Europa era Inglaterra y Francia para conectar sus colonias. Inglaterra tenía los famosos Short, hay varios Short, S-23, S-26, S-33, y hay de hecho un vídeo muy interesante publicado en la página de British Airways, que anteriormente era la BOAC, la British Overseas Airplane Company, que se ve cómo va despegando el avión. Es un vuelo completo desde una parte de la costa inglesa hasta el Cairo. Se ve todo ese proceso, que además hacían 3 paradas. Si no recuerdo mal, creo que hacían una parada en Marsella o en Malta, hasta después llegar al Cairo. Y hay muchas curiosidades de entonces, porque ese tipo de aviación está enfocada completamente al lujo. No tanto como la anterior, es decir, no tanto como los primeros aviones que sí que eran lujosos, estos primeros aviones de posguerra, pero estos hidroaviones sí que tenían que tener un aire muy distintivo. Y para que te hagas una idea, Fernando, estos aviones, aunque eran hidroaviones, estaban en el mar, no solían dormir en el mar. Es decir, cuando terminaban su jornada, no se quedaban en puerto, sino que se sacaban, se les ponía en un armazón, en una plataforma de madera y se guardaban en un hangar. Porque esto, pues bueno, que sea laborioso, para el mantenimiento es mejor, ¿no? Para la corrosión, evitar la corrosión del metal. Claro, es que el mar es muy corrosivo. No hay más que Exacto. a bucear al lado de un barco y ver cómo está eso por debajo de la línea de flotación. Exacto. Pero claro, si el avión o el hidroavión está ya en tierra, antes de que empiece el primer vuelo del día, lo lógico es que los pasajeros, ya que el avión está en tierra, embarquen en tierra, ¿no? Quizá eso es lo lógico. Pero realmente esto no se hacía. Lo que se hacía es que, por lo general, ya digo, los hidroaviones se volvían a echar al agua y no siempre había, digamos, unas dársenas o unos embarcaderos preparados para estos aviones, porque estaban preparados para barcos, no para aviones. Entonces, el tema de las alas no se manejaba muy bien. Entonces, el avión se echaba al agua, se dejaba ahí, y entonces a estos pasajeros, que eran pasajeros muy pudientes, se les embarcaba en un barco o en un yate así muy, muy lujoso, y se les llevaba hacia el hidroavión, para que embarcasen ahí. Claro, podían ver a lo lejos la silueta del hidroavión, que es muy bonita, y ellos hacían el transbordo más elegante. Vamos, que fondeaban claro, el hidroavión, como hacen con los barcos grandes delante de los puertos pequeños. Fondean y con unos tender pues acercan al pasaje. Bueno, fue en esta época de los grandes hidroaviones, que es esencialmente en la década de los años 30, tan romántica y tan estética. A mí la verdad es que en un hidroavión sí podría llegar a subirme, igual que en un helicóptero no, pero vamos, lo que me gusta es verlos, porque pocos aviones hay tan majestuosos como los grandes hidroaviones. Pero es en esta época cuando aparece un avión que no es un hidroavión y que sería pues posiblemente el más vendido de la historia, que es el DC-3, aparece en 1936, y este es un avión que tiene, pues ya va tiene casi 100 años, vamos, en la década próxima hará 100 años, pero que todavía sigue volando. Ha sido seguramente la creación aeronáutica más exitosa, sin ninguna duda. Y no hace falta que os diga qué avión es el DC-3, porque cualquier persona con una cultura media sabe cuál es. Esta lo creó una compañía estadounidense llamada Douglas, porque junto a este crecimiento de compañías, esta mejora en los aviones, había una industria por detrás que estaba continuamente atendiendo a la demanda. Pan American o TUA o las nuevas líneas aéreas demandaban aviones.
y esto implicaba que hubiese una industria creciente. ¿El DC-3 a ti no te parece un aparato fascinante? Porque es de una sencillez pasmosa, pero todavía lo tenemos volando. Lo es y seguramente el más exitoso. Vendió más de 100.000 unidades, que a día de hoy, bueno, como la aviación se ha expandido tanto, son cifras que puede alcanzar un 737, un 320, pero para aquel entonces, y hasta el día de hoy, es una locura. Y esto, curiosamente, también surge de una gran competición, porque este diseño fue una petición del presidente de la TUA para competir con el Boeing 247, que este fue también considerado como el primer avión de aerolínea moderno, el Boeing 247. Además, era el primero que tenía un tren retráctil. Pero claro, era exclusivo de la United, porque algo que pasaba mucho entonces es que los fabricantes se aliaban o creaban su propia compañía aérea. Entonces, claro, le vendían en exclusiva. Y esto pasaba con Boeing y United, que prácticamente era un consorcio de varias empresas y eran la misma empresa. Entonces, claro, el Boeing 247, que era un avión que llegó para reventar el mercado, era exclusividad de la United. Entonces, la TUA, que era el gran rival de United, junto con otros, como no podía acceder a ese avión, le pidió a la Douglas el poder tener uno equivalente. Y ellos se sacaron de la manga esta maravilla que llegó a ser, pues bueno, más veloz y tener una mayor autonomía, una mayor capacidad de carga. Fue tan exitoso que en los años 40 suponían el 80% de los aviones comerciales en Estados Unidos. Y fue así hasta que llegaron ya pues la nueva generación, después de la Segunda Guerra Mundial, de los cuatrimotores. Y este avión, además, tuvo muchas licencias, entre ellas la licencia militar, luego se conoció como el C-47 Skytrain, que se usaba pues un poco para todo. Pero también los rusos lo fabricaron bajo licencia. Le llamaban Linosov 2 y era el mismo. Ellos a veces se compraban las licencias y se lo fabricaban bajo sus propios fabricantes, ¿no? Bueno, eso fue con el plan de préstamo y arriendo que les dio Roosevelt, que les facilitó este tipo de cosas para que, bueno, pues participasen y se pudiesen defender bien en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabes que tuvo tanta importancia en la Segunda Guerra Mundial la resistencia de los soviéticos en Stalingrado como el préstamo y arriendo, que permitió que llegasen muchísimas armas y no solo armas, porque un ejército, aparte de cañones y de aviones de caza, necesita también buenos aviones de transporte, necesita también jeeps y todas estas cosas. De la Segunda Guerra Mundial salieron algunos vehículos como este DC-3, ya convertido en el Skytrain, que participó en el bloqueo de Berlín. Ahí es donde se coronó, porque permitió que y unos cuantos más, pero este era el principal, permitió que aquella ciudad sobreviviese durante más de un año y cargaban de todo, desde carbón hasta chocolatinas, todo. Mantuvieron una ciudad abastecida, una ciudad gigante como era Berlín, con este tipo de aviones que hoy nos parecen pequeños, pero que en aquel entonces no estaban mal. De cualquier modo, ya en los años 40 lo que sí observamos, Iker, es una carrera hacia cierto gigantismo. Es decir, empiezan a aparecer ya aviones que se parecen a los, al menos en tamaño, a los que tenemos hoy en día, porque los aviones pueden crecer hasta cierto punto. No sé si te acordarás cuando salió el 380 de Airbus hace ya, 20 años, porque creo que lo lanzaron como tal en el año 2005, la primera vez que apareció, la primera vez que voló. Y una de las razones que explican su fracaso comercial ha sido que es demasiado grande. Es decir, que no ha habido cambios también en la manera de la distribución del tráfico aéreo, pero que era demasiado grande. Los aviones realmente pues tienen que tener el tamaño que tienen que tener y la infraestructura tiene que estar preparada para recibirlos en los aeropuertos. Es cuando aparecen en esta época ya los 40 aviones como el Boeing 307, el Stratoliner, o aparece el Bristol Brabazon, que son aviones que en cierta medida podíamos considerarlos predecesores directos de los actuales. Así es. Estos aviones, de nuevo, tienen un origen militar porque si uno ve los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, son muy parecidos. Los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial, los bombarderos puros, eran cuatrimotores enormes, como el B-17 o el B-29. Este último, por cierto, el B-29, que fue el que lanzó las famosas bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, este proyecto fue tan costoso, el proyecto B-29, como el proyecto Manhattan. Es decir, la creación de la bomba atómica fue casi tan costosa como el programa B-29. Entonces, al final hay un know-how aquí
una tecnología aprendida de este mundo militar que se lleva una vez más al mundo civil. Como bien dices, el Boeing 307 Stratoliner, por ejemplo, al final Boeing llegó a convertirse en el principal proveedor americano de bombarderos. Y claro, con esto ya partía con una ventaja importante a la hora de enfrentar los años que venían en la aviación civil. Y de ahí se crean estos grandes aviones ya de pistón y empieza la transición a la aviación a reacción. Y el Bristol Barabazón que mencionas, que es el elefante blanco, es un ejemplo muy bonito de lo que es esto, porque iba a ser un avión gigantesco ya de 1943, de finales de la guerra, una longitud de 54 metros y un peso de 65 toneladas, pero solo podía transportar 100 personas. Y fracasó porque debido a su tamaño, a su coste y a su falta de eficiencia económica, lo hizo inviable después para las aerolíneas, que ya demandaban aviones a reacción, que fue el fruto tecnológico por excelencia de la Segunda Guerra Mundial. Los aviones a reacción se inventan en la Segunda Guerra Mundial, pero no se llegan a aplicar de forma masiva. De hecho, aparecen de manera muy anecdótica. La idea de tener un motor que te independice de los motores de hélices a pistón, aunque todavía tendrían una vida en la aviación comercial, por lo menos estos aviones de hélices, una vida de 10, 20 años, todavía sigue habiendo aviones de hélices, son turbohélices. Pero cuando aparece el motor a reacción, llamémoslo así, son turbofanes realmente, dentro de cada reactor lo que ves es que hay también un ventilador, hay unas hélices, lo único que va más comprimido el aire. Esto sí que fue un salto revolucionario porque permitió duplicar de un día para otro la velocidad de los aviones más rápidos en aquel momento. Sí, y no solo eso, sino que también dar otras comodidades como un mejor mantenimiento. Y para los pasajeros el dar ya una cabina presurizada, una cabina acondicionada, un transporte más silencioso y más estable. Muy poca gente se ha podido montar hoy en día en aviones de hélices, porque los que se montan en aviones regionales, que son ya turbohélices, son bastante ruidosos, son bastante incómodos a veces, pero nada que ver como un gran tetramotor de pistón, que eran bastante incómodos. En cambio, el motor a reacción, los aviones grandes de motores a reacción son mucho más cómodos. Y aquí tenemos que ir a la estrella del momento, que fue el Boeing 707. Bueno, tenía una ventaja esto, y el hecho de que esté presurizado puede parecer una tontería, pero bueno, a ver, un avión sin presurizar no puede subir a los 10-11.000 metros porque se le muere el pasaje, es decir, simplemente se asfixiarían. Pero ¿tú te imaginas volar a 4 o 5.000 metros sin presurizar? Bueno, no se puede. Pues ¿cómo volaban estos? Subían a 4 o 5.000 metros sin presurizar. Pero imagínate el frío que tiene que hacer ahí arriba y los problemas de presión. Es como si te suben, qué sé yo, pues casi a la cima de los picos del Himalaya sin presión ninguna y por las buenas y de golpe. Es decir, que los aviones a reacción, la presurización ya era necesaria, pero a la vez lo que crean es pues un espacio, digamos, un área vital, casi como una nave espacial. Si cuando vas en un avión eso está cerrado herméticamente. No, si abriesen, aparece a veces en las películas, ¿no? Una puerta se abre, una ventana y tal, y pues sale todo volando. Claro, es que hay una diferencia de presión bestial. ¿A qué altura un reactor moderno, un 737, por ejemplo, a qué altura presuriza? ¿Qué será? ¿2.000 metros? ¿2.400 metros? Una cosa así. Más o menos. Sí, más o menos. Sí, una cosa así. Estamos hablando de una presurización de unos 10.000 pies, 8.000 pies, los más modernos. Estamos hablando entre 2.000, 3.000 metros. Te sientes como en la cima un poco de una montaña. Sí, claro, y llegamos, después de un vuelo de 10 horas, llegamos hechos un guiñapo, porque hemos estado 10 horas a 2.400 metros. Bueno, estos de carbono ahora presurizan un poquito más bajo, y esa es la razón por la cual son más confortables, tipo el Dreamliner o el 350 de Airbus. Pero vamos, que el poder volar ya tiene otra ventaja, el poder volar encima del tiempo atmosférico. Mire, pues nos quejamos de las turbulencias, de ¿cómo se mueve esto? No quiero contar lo que se mueve 5.000 metros más abajo. Estamos en la tropopausa. Eso solo lo puedes conseguir con los aviones a reacción. Exacto. Los fenómenos meteorológicos, dicho de otra forma, el vapor del agua llega hasta la tropopausa. Más allá de la tropopausa, pues no hay fenómenos meteorológicos, tal y como los entendemos. Más allá de alguna gran nube, algún gran cúmulo limbo que, digamos, se overchuta por encima y queda por ahí, pero si tú vuelas a esas altitudes por encima de la tropopausa, se pueden esquivar y no se puede desviar fácilmente
de cualquier fenómeno peligroso que ahora son ya más comunes en verano, ¿no? Donde hay tantas corrientes calientes. Y en esta era jet, el primero fue el de Havilland Comet, que viene a su vez de un fracaso del proyecto del Brabazon. El Bristol Brabazon que hemos hablado antes, este avión enorme, fue un fracaso, pero lo aprendido se aplicó en el Comet, que es de 1954, y fue el primer avión comercial a reacción de pasajeros. Un avión precioso, con una línea limpia, muy, muy bonita, y que, bueno, pues también se hizo en conjunto con la BOAC, la British de entonces. Un avión precioso con una línea muy bonita, que lo tiene en el Museo de Imperial de Guerra, por cierto, cerca de Cambridge. Hay un ejemplar, lo digo por si queréis ir a verlo, pero con las ventanas cuadradas. Y eso dio un problemón desde el punto de vista aerodinámico, porque tuvo varios accidentes el Comet y tuvieron que retirarlo de la fabricación. Bueno, que era poco menos que subirte a jugarte el tipo. Y era porque cuando tú estás volando presurizado a 10.000 metros, 11.000 o 12.000 de altura, hay una fatiga de los materiales evidente. Le estamos pidiendo mucho al fuselaje, y eso es lo que estos ingenieros británicos no habían sabido ver. En cierta medida fueron pioneros de la ingeniería, pero los estadounidenses de Boeing, por ejemplo, sí que pulen todos esos problemas y son los que lanzan el 707, que es el primer avión a reacción, el primer jet que tiene una acogida universal y exitosa. Porque durante los años 60 apareció luego el DC-8 y posteriormente ya los gigantes de los años 70, tipo el DC-10 o el 747, pero durante esa década es la década del 707. Así es. El Comet es una historia un poco trágica, porque era un avión precioso y al final muestra que quien tenía un poco la ventaja tecnológica era Gran Bretaña. Antes la había tenido Francia, pero claro, Francia, al haber sido derrotada tan pronto con los alemanes, luego le costó más recuperarse, ¿no? Aunque, no obstante, sacaron un avión muy bueno, muy limpio, muy puro, que era el Sudavison Caravelle, muy bonito, y que marcaría un tipo de diseño que perdura hoy en día en los aviones regionales, en los aviones ejecutivos. Pero este británico, el Comet, bueno, tras los fatídicos accidentes provocados por la fatiga del metal, que era un fenómeno que no se entendía del todo en la época, el fuselaje se rediseñó con ventanas ovaladas, las que se tienen hoy en día, las ventanas ovaladas, materiales más gruesos, pero claro, para entonces la reputación del Comet, la reputación que es tan importante en la aviación, ya estaba dañada. Y luego se desarrollarían versiones, el Comet 2, el Comet 4, pero nunca recuperó su posición inicial porque el Boeing 707 fue el primer avión a reacción comercialmente exitoso, el primer avión global. Aunque no fuese el primer a reacción, da igual, fue el primer puramente exitoso, y es normal porque es que aquí Boeing echó el todo por el todo. Una vez más, esto venía de una petición del Ejército del Aire americano para un reactor a reacción, y Boeing invirtió todos sus beneficios que había obtenido en la Segunda Guerra Mundial, que no eran pocos, eran 16 millones de dólares, que para entonces era muchísimo, y los invirtió por completo en este desarrollo. El 707, que era, bueno, el emblema de la Pan Am, pero de tantas otras aerolíneas. Tuvo un rival muy bueno, muy digno, que como bien has mencionado es el Douglas DC-8, y que, por ejemplo, lo usó mucho en Iberia, y luego lo usaron otras aerolíneas de cargo, porque al final el 707 era tan famoso, tan bueno, tan fantástico, que todas las principales aerolíneas lo querían, y claro, había una lista de espera. Entonces, Douglas lo que intentó, pues bueno, vender un poquito más barato y antes, para que otras aerolíneas pudiesen recibir los aviones jet antes, y Iberia fue uno de esos. Y de hecho, el DC-8, que yo sepa, a día de hoy sigue uno en vuelo. Sigue uno en vuelo de una especie de ONG que se llama Samaritan Spurs, que, bueno, se dedica a actuar en zonas de hambre, en zonas de guerra, en zonas de ayuda humanitaria. Y yo una vez, porque es un avión precioso, el DC-8 así alargado, la última versión, y una vez miré los requerimientos, porque necesitaban pilotos, y te pedían, aparte de tu licencia de vuelo y tal, y experiencia, te pedían estudios religiosos, ¿sabes? Tenías que tener estudios religiosos para poder... Tenías que militar en la causa, ¿no? Bueno... Ya, tiene lógica al final. Pero sí. Los de Boeing se durmieron un poco en los laureles, porque habían tenido unos modelos de hélices muy exitosos, como fue el caso del DC-7 o el DC-6, mientras que Boeing
no venía con esos éxitos. Es decir, ahí sí que fue a la fuerza Orkan. Al igual que Lockheed, que llega tarde porque había tenido un modelo, el que a mi juicio es el avión de pasajeros más bonito de la historia, que es el Constellation, que era un desarrollo que habían hecho durante la guerra para transportar tropas, que luego se reconvierte con mucho éxito en avión comercial. Y bueno, todavía hay alguno en vuelo, pero aviones restaurados, es un avión con unas líneas, es bonito a rayar. Bueno, Lockheed y Douglas lo que simplemente pasa es que se confían, tienen productos muy fiables que creen que van a durar muchos más años, pero en estos periodos de tanto cambio, claro, piensa un Super Constellation que hubiera empezado a volar en el año 1950, un avión 10 años de vida no es mucho. Tú estás continuamente volando aviones 737 que tienen más de 10 años. Y no los piensa la compañía en jubilar en ningún momento, bueno, hasta dentro de un tiempo. Pero claro, en aquel entonces, aviones que habían sido estrenados en el año 51, 52, 53, es que 10 años más tarde se habían quedado antiguos. Claro, es que la carrera tecnológica que había aquí, con todas estas innovaciones, era brutal. Hoy en día, un avión comercial perfectamente suelen durar 30 años, suelen tener como 15, 20 años en una aerolínea principal, y luego ya pasan a aerolíneas secundarias o aerolíneas, digamos, cargueras, ¿no? Tiene algún tipo de reutilización y realmente pueden durar mucho más. O sea, pueden durar, ¿qué te digo yo? Un 707 que tenía una cédula tan buena puede durar eternamente. Pero claro, llega un momento en que ya no es eficiente operar el avión. Si es que ya no es un tema de que dure porque el avión no se vaya a romper, sino que ya no es eficiente el tipo de motor, el tipo de diseño, ¿no? Y Douglas, pues sí, había tenido muy buenos aviones a pistón y a turbohélices, y también la Lockheed con el Constellation. Yo recuerdo en la contracrónica que hiciste de los balones del aire que hablaste mucho del Constellation, también yo lo considero el avión más elegante de la historia. Es que es precioso ese avión. No sé si os voy a poner una fotografía a toda pantalla para que lo podáis ver, porque es un avión bonito, pero vamos, de hecho Iberia tuvo unos cuantos con los que volaba a América, porque eran aviones de larga distancia. Claro, tardaban mucho más, porque estos ¿a qué velocidad podían volar? ¿Qué cruceros podían tomar estos Constellation? 500 kilómetros por hora, claro. Es casi la mitad de los aviones actuales. Claro, un viaje a Madrid-Nueva York se te podía hacer, la verdad, eterno. Aunque claro, en un avión tan bonito, pues no importa. Ojo, eran aviones con mucha menos capacidad que los actuales. Es decir, hoy es común que un Airbus 330 pues lleve dentro pues 280, 300 personas. Estos aviones de los años 50, incluso los transoceánicos, si llevaban 80, 100, ya llevaban muchos. El propio 707 era muy limitado, era un avión de pasillo único. Sí, exacto. Y el Constellation, si la gente ve vídeos antiguos tuyos, verá que tienes el enfoque de la cámara en otra parte de la habitación y tienes un cuadro precioso de Iberia, que son, bueno, es que la publicidad de aquel entonces, de los años 50 y 60, de verdad que es para hacer otro programa, pero es que esos pósters publicitarios de la aviación y los de Iberia eran preciosos. Y el Constellation, yo recuerdo que salía y hacían una analogía, ¿no?, de los vuelos de los viajes de la península a Latinoamérica, y estaba el Constellation y arriba salían pues las tres carabelas de Cristóbal Colón, ¿no? Era una preciosidad de avión, también de origen militar. Y claro, Boeing... Te voy a dar, Iker, porque es que ahora no lo tengo detrás, ahora lo tengo delante. Por lo tanto no sale en cámara. Te digo que lo ponía Fly to Spain by Iberia, es decir, Iberia, que dicen allí. Vuela a España en Iberia. Este anuncio estaba pensado para los estadounidenses. Y decía, The Sky Caravels, las carabelas del aire. No me del cielo, no me digas que no es bonito el lema. Iberia no ha vuelto a hacer anuncios tan bonitos como estos de hace 60 o 70 años. Ni Iberia ni ninguna, por desgracia, no es tema de Iberia, es que estos dibujos hechos a mano alzada y en papel, pues bueno, salvo que se vuelvan a pedir ahora mediante la IA, pues ya no es lo que vende. Pero bueno, Boeing toma esta delantera porque es el principal contratista militar. Y claro, como he dicho, ellos piden un gran reactor bombardero, y de ahí es donde ellos, el modelo como tal se llama el Dash 80, que es el que luego da las variantes al 707. Y esta célula es tan exitosa que a día de hoy el avión que yo vuelo, el 737, cuyo origen es de los 60, viene a su vez del 707, y el 727 también, y el 757. Es decir, hay muchas versiones de aviones modernos y que se usan hoy en día que vienen del 707. No hay más que ver la cabina. Si uno ve la cabina, luego hay cosas que cambian, pero la cabina principal, el morro de los pilotos, verá que es, en esencia, el morro del 737, el MAX, el más moderno de todos, es clavado al del 707. No hay más. Son iguales, es el mismo. Y clavado. La cabina por dentro es igual. Cambian los instrumentos. Cambian las pantallas, ¿no?
Claro, ahora llevan Sí, pantallas, antes llevaban relojes, pero vamos, desde fuera exacto. es igual, porque además es de un tamaño y de un ancho muy parecido. Bueno, Ujú. esta carrera continúa en los años 60 cuando ya la aviación a reacciones, cuando esto que se llama Jet Age, ¿no? La edad del jet, se consolida muy rápido, en apenas 10 años ha cambiado por completo el panorama de los aeropuertos, sigue habiendo todavía muchos aviones de hélices, pero realmente los cruces del Atlántico, por ejemplo, pues ya se hacen en reactores y es cuando Boeing hace otra apuesta que le sale extraordinariamente bien, que es, por un lado, desarrolla un modelo que terminó siendo extraordinariamente exitoso, que es el 737, sobre otro que ya también había sido muy exitoso, que era el 727, que era trimotor, que llevaba, bueno, Iberia también tuvo muchos de esos, y luego Sí, sí, hace mucho. la del Jumbo Jet, que es el gigante. Y el avión también bonito, pues un avión muy estético desde fuera, Jumbo. el Jumbo, efectivamente. Bueno, Jumbo lo llaman así porque es inmenso, ¿no? Es un avión inmenso de la parte delantera, tiene 2 pisos. Bueno, yo la verdad, hasta que no subí en un Jumbo, siendo jovencito, no parí. Era una de las obsesiones que tenía. La pena es que apenas quedan volando, pero hoy es difícil conseguir no sé qué aerolínea sigue volando en Jumbo. Creo que es China y poco más, ¿no? Comercial, quiero decir. Y le responden otras, bueno, la competencia con McDonnell Douglas, que ya se habían fusionado, y entran los europeos. Esto ya fue en los años 70, entran los de Airbus que crean un avión de pasillo ancho. Aquí es donde nacen, en el GOVNE, entre los años 60 y 70, es donde nacen estos aviones intercontinentales de doble pasillo y fuselaje ancho. Ojo, una era que podría concluir en algún momento porque hace no mucho tiempo, apenas unos meses, Iberia voló tan a gusto un Madrid-Boston con un E321, pasillo, Sí. único pasillo y fuselaje estrecho, porque ya se ha llegado a tal eficiencia en los motores y en el diseño del plano, etcétera, bueno, que pueden conseguir hacerlo, que pueden meterle un montón de kilómetros a estos aviones tan pequeños. Pero vamos, la idea que tenemos de viaje intercontinental no es tan antigua, que tiene 50 años, cuando aparecen estos primeros aviones. Ujú. Sí, a finales de los 60 se produce dos competiciones. Por un lado está la competición supersónica, que si quieres trataremos después, y por otro lado la de los aviones de fuselaje ancho. El tema del nacimiento del 747 es de lo más interesante porque es, bueno, una vez más, la unión entre Pan Am y Boeing, ¿no? Juan Tripp, el presidente de la Pan Am, era muy amigo de Albert Boeing, el presidente de Boeing por aquel entonces. Y claro, él le dijo que él quería un avión de mayor capacidad porque quería llevar el transporte a lo que fuese ya más un transporte de masas, que se quedaba pequeño, el 707, ¿no? Y bueno, pues una vez más, el 747 es un proyecto que viene de la Fuerza Aérea Americana de querer pedir un gran carguero. Por eso el 747 tiene una joroba y la cabina está arriba porque el morro se abre. Inicialmente se abría y los modelos de carga se abren hoy en día, se abren para que la carga entre por ahí dentro. Por eso tiene esa peculiar joroba que lo hace tan bonito. Y esta joroba, pues bueno, dijeron, ¿y qué hacemos con esto? Pues descanso de la tripulación. No, primera clase, billetes de primera clase. Y Boeing pues creó una fábrica en Everett que la montó de la nada, una fábrica que se construía a la misma vez que el propio 747. Es que el primer prototipo salió sin estar del todo la fábrica terminada, una fábrica en la que tuvieron que meter pues líneas de tren, en la que tuvieron que crear parques de bomberos. A día de hoy la fábrica es más grande, pero si no recuerdo mal, creo que caben como 4 Disneylands dentro. Es la mayor estructura del mundo, la mayor fábrica del mundo. Fabrica ya otros modelos. Para el 747, por desgracia, ya no se fabrica, pero empezó ahí. Y de ahí, McDonnell Douglas responde con el que tú has mencionado antes, que es el DC-10. Que al final tú, si lo que quieres es competir con tu competencia, pues hombre, si haces un modelo que es igual, es decir, un cuatrimotor grande, muy pesado, pues es difícil que te salga bien porque no has sido el primero. Entonces lo que intentas es ofrecer algo diferente. Y este DC-10, que es muy bonito y que lo usó mucho Iberia, mucho, este pues tenía 3 motores, era un poquito más pequeño y por lo tanto podía operar en aeropuertos menos exigentes, ¿no? Que el 747 no podía. Pero por desgracia, pues tuvo bastantes accidentes. Este avión es considerado como el más peligroso de la historia de la aviación comercial, de Flying Death, y esto fastidió bastante la reputación de Douglas. Y luego vendrían los europeos. Vendría Airbus, que se saca de la manga este A300, que entonces dicen, vale, vamos a hacer un avión también de fuselaje ancho, pero con 2 motores, en vez de 4. Y así es como nace Airbus, que nace a raíz también un poco del proyecto Concorde, que es la carrera supersónica esta que he mencionado antes.
Aparece un cuarto avión en esta revolución del fuselaje ancho que está muy olvidado, pero que fue muy revolucionario en su momento, que es el Tristar, el 10-11 de Lockheed, que fue un Sí. fracaso comercial espantoso y ya a partir de ahí Lockheed abandona la aviación comercial. Pero al parecer era un avión pero que muy moderno, era lo más de lo más. Yo subí en él en una ocasión en los años 90, en un vuelo de Air Portugal, que lo tenían. Y ¡Buah! sí, tal cual. Fui hasta Sao Paulo en este avión y lo hacía Lisboa a Sao Paulo. Me fui en él porque era barato, obviamente. Nada más porque Portugal TAP era más barato que Iberia para ir hasta Brasil. Pero utilizaban estos aviones, estamos hablando de los 90, es decir, eran aviones que tenían ya sus 20 años encima y durante no mucho más tiempo los tuvieron porque luego en Portugal se pasó a Airbus, que es lo que tiene ahora mismo, creo que tienen los 330. Pero bueno, el tema de la competición supersónica, claro, aquí hablar de competencia era lo que había entre McDonnell Douglas, Airbus y Boeing. Pero entre el gobierno franco-británico y el gobierno soviético hablar de competencia, no sé, eso era casi gasto militar, lo que estaba viendo ahí. No era competencia comercial. Era ver quién la tenía más grande, quién podía desarrollar un avión supersónico con dinero del contribuyente, ¿se entiende? Y lo desarrollaron los dos y les costó un montón de dinero desarrollarlo y luego británicos y franceses siguieron perdiendo dinero con eso porque además obligaron a sus compañías de bandera a comprarlo, a Air France y a British Airways, y lo estuvieron operando durante 30 años hasta que uno se accidentó en el año 2000 al despegar de París y ya 3 años más tarde lo cerraron. Es un avión precioso, el Concorde, sin ninguna duda, pero que no fue una revolución que tuviese continuidad. Vamos, se quedó donde estaba. Fue una de estas puro orgullo político. Lo mismo con el Konkordsky, que le llaman, el Tu-144, el soviético. Hay en Alemania un sitio donde tienen los dos. Un tipo compró los dos a un museo. No sé si lo has visto. No, por desgracia no. Pues tiene uno al lado del otro, es una cosa digna de ser vista. Y dices, bueno, esto solo se le puede ocurrir a un alemán, nada más. Bueno, la cuestión es que esto es muy distinto, no tenemos una competencia real. Era casi programa de defensa. Los estadounidenses, de hecho, en esto no entraron. Se centraron en otro tipo de desarrollos. Hay que entender que hasta la llegada de la crisis del petróleo de los años 70 y también una preocupación por el tema ambiental, el tema de la aviación era un orgullo nacional, era una competencia tecnológica y era vamos a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde demostramos nuestra superioridad tecnológica, porque esto sucede de forma paralela con la carrera espacial. Es que en el año 69 tenemos el proyecto del Concorde, el del 747, los primeros reactores que están ya operando de forma normal y tenemos la llegada del hombre a la Luna. Entonces hay una competencia entre las naciones en esa guerra fría que es tremenda. Y el primero en la competición supersónica es el Tupolev 144, que es del 69, pero que se presenta antes en el Salón de París y que llega a volar a Mach 2, que es 2 veces la velocidad del sonido. Pero el problema es que tiene un accidente en la presentación y claro, porque aparte, bueno, era más grande, era más pesado, más incómodo y claro, si tú vas a presentar un producto y se te estrella en la presentación en Le Bourget, que es donde se suelen hacer las presentaciones aeronáuticas a nivel mundial, pues no es muy buena campaña de marketing. Tengo entendido que a los pasajeros del Konkordsky les tenían que dar tapones, pues no había manera de aguantar el ruido que tenía aquello. Eran realmente un avión militar que habían pintado de blanco, lo habían alargado un poco y ya está. Pero era la época en la que Estados Unidos trata de copiar a todo en Occidente, pues si ellos hacen así, pues nosotros tenemos que hacerlo igual. Había además un espionaje industrial muy, muy poderoso. Es decir, que, como te decía antes, que esto va más por la vía política que por la vía mercantil. No fue un proceso de mercado, ni muchísimo menos lo del Concorde. No. Esa es la razón por la cual no tuvo continuidad. Ya sabéis, las ilusiones de los políticos se sostienen mientras se sostiene el dinero de los demás, que fue lo que sucedió con el... Había más dinero en Francia y en el Reino Unido que en la Unión Soviética y por lo tanto lo pudieron mantener más tiempo. El hecho es que ya en los 70, aparte de los desarrollos tecnológicos, que ya solo el desarrollo de las aeronaves de fuselaje ancho ya es de por sí reseñable, aparte de eso lo que tenemos es que tanto en Estados Unidos como en Europa se produce una regulación masiva. La regulación en Estados Unidos fue en el 78 y luego los cielos abiertos en Europa, que empezó en los finales de los 80. Esto provocó que en este caso, más que la industria aeronáutica, la industria de las líneas aéreas sufriese una auténtica conmoción para bien, quiero decir. Es el momento, a partir de los años 80, 90,
cuando se dispara el tráfico aéreo en números absolutos, es decir, en gente que puede permitirse volar. Ya sabes, el que creciesen compañías low cost, el que los aeropuertos creciesen como han crecido. Yo cuando era niño recuerdo que Barajas era muy pequeño, de ir allí, porque mi padre tenía que ir todas las semanas a París, iba con mi madre y me gustaba ir allá a ver los aviones, íbamos a buscarle y recuerdo que me corría entero de un lado a otro. En la terminal era 2, no había nada más, corría al aeropuerto. Hoy si quiero hacer lo mismo, me falta toda la mañana porque es muchísimo más grande. Pero lo mismo sucede en otros aeropuertos del mundo y estoy hablando de los años 80, de cuando yo era niño, ¿eh? Y esto se debió a decisiones políticas de poder abrir los cielos. Es decir, de hacer algo que ya había previsto Tripe, que se convirtiese en el medio de transporte internacional por defecto. Yo voy a ir a tal sitio y asumes que vas a ir en avión, que no vas a ir de otra manera. Exacto, es que hasta entonces el mercado estaba bastante controlado y las aerolíneas, pues bueno, eran un emblema nacional. Iberia y Aviaco, sobre todo Iberia, era un símbolo de España y por lo tanto tenía que estar bien controlada y no podía permitirse ninguna falta en su servicio. Esto muchas veces lo hacía deficitaria. No era siempre, porque también estas aerolíneas no eran siempre 100% públicas, pero tenían un gran control público. Y aunque no daban siempre pérdidas, pues hombre, estaban un poco a mesa servida. Y sí que hubo otras, por ejemplo, Alitalia. Alitalia ya quebró, ahora se ha transformado en ITA, pero Alitalia, si no estoy equivocado, en toda su historia solo dio un año de beneficios. Alitalia es la compañía aérea peor gestionada de la historia. Al igual que el Constellation es el avión más bonito de la historia, lo de Alitalia siempre era un desastre. Sí, un desastre absoluto. Al final ya terminaron tirando la toalla. No sé ni cuánto dinero les costaría a Alitalia a los contribuyentes italianos. Bueno, al punto que se le llamaba la aerolínea de bandera. Todavía hoy se sigue utilizando, que ya no existe ese concepto. Bueno, se usa como concepto romántico. A ver, el problema Iker es que volar era prohibitivo. Es que si yo quería ir a Budapest, me planteaba el tema de tomar un avión, porque sabía que iba a ser imposible. Me planteaba pues irme en tren hasta Milán y desde Milán llegar a Budapest, a lo mejor tardaba 2 días y pico en llegar. O ir en coche, no hay mucho más. Pero volar hasta que se empiezan a abrir los cielos, vuela poca gente, hombres de negocios. Bueno, esto que te decía de mi padre, que iba a París, pero porque se lo pagaba la empresa, no por ninguna otra razón. Nada más. Yo la primera vez que tomé un avión pues fue en esa época, los 80, porque fuimos, recuerdo, de vacaciones a Inglaterra y subimos en un 737 de British Airways. Y vamos, bueno, iba como un loco, claro, pero era como tomar un avión, cosa más loca del mundo. Así es. Subir en avión en los años 80 todavía era una noticia. Bueno, en fin, no sé cuánta gente transporta esto al cabo de una semana, pero que son muchos miles de personas. Y esto se debe a esos cambios que hubo en los años 70 y 80. Efectivamente, mira, además te puedo decir exactamente cuántas personas he transportado en un año, teniendo en cuenta de que, bueno, hay 10 pilotos. Por cada avión que tiene una aerolínea suele haber 10 pilotos. Es decir, nosotros operamos un tercio del avión cada piloto, ¿no? Porque la tripulación son 2. Y yo más o menos transporto cerca de 700.000 personas al año. Yo y otro compañero, es decir, mi otro piloto. Es decir, que mueves la ciudad de Zaragoza más todavía. Bueno, creo que la ciudad de Zaragoza llega a 700.000 personas. Bueno, pues eso, mueves por la ciudad de Zaragoza, les haces volar todos los años. Vamos, esto no es impensable, claro. Exacto, estamos hablando de unos 2 millones de personas por avión al año. Más o menos, así dicho así por encima. Y claro, es que en los años 80 ya hay una presión económica muy grande por parte de las aerolíneas, porque con la crisis del petróleo del 73 el combustible se vuelve carísimo, y ya empieza a ser inasumible, hasta tal punto de que a día de hoy, más o menos, el 50% de los gastos de una aerolínea es el combustible. El 50% es una barbaridad. Es muchísimo. Eso a día de hoy. Y claro, aquello llegó de golpe. Entonces, las aerolíneas estaban en pérdidas constantes y por eso se desregularizó el mercado. El mercado ya de por sí estaba bastante desregularizado en Estados Unidos, pero se empieza aquí cuando se empieza a flexionar por completo y abre la puerta a muchas cosas, entre ellas las low cost. La primera low cost podemos decir que es Southwest, que a día de hoy es la principal aerolínea del mundo, es Southwest. Y bueno, operan 737 y lo que hacían es seguir un modelo que ellos habían inventado, que a raíz de a confusión de lo que piensan muchas personas, no tiene nada que ver con la seguridad, sino con priorizar otras cosas.
que no sean el confort de los pasajeros o que no sea, digamos, un prestigio nacional. Y este modelo fue muy exitoso porque se implantaba fácilmente allá donde iba. Y Ryanair hoy en día es la aerolínea más exitosa de Europa, es una copia, por así decir, de esta aerolínea, de Southwest. Es tal cual, porque de hecho se emplea el mismo tipo de avión. Y esto es porque, bueno, Ryanair se llama así por Tony Ryan, fue el fundador, y uno de sus directivos, Michael O'Leary, a finales de los 80 y tal, principios de los 90, él viajó allí a Estados Unidos y estuvo reuniéndose con el fundador de Southwest. Entonces, analizó en profundidad la estrategia corporativa y comercial, ¿no? Entonces, se fue inspirado de lo que aprendió y adaptó e incluso radicalizó el modelo de Southwest para lanzar Ryanair en Europa, que es algo que luego se ha extendido en otras aerolíneas, pues como puede ser EasyJet, por ejemplo, o Vueling, o tantas y tantas otras. Bueno, al punto que las aerolíneas de bandera, entre comillas, algunas han creado low cost. El caso de Iberia creó su propia Iberia de bajo coste, que es Iberia Express. Que esto fue yo fui a la rueda, yo cubrí la rueda de prensa del día que en Iberia, esto fue en el año 2012, creo, que anunciaban la aparición de Iberia Express, que se quedaban con unos cuantos 320 de Iberia, lo repintaban, ponían lo de Express y tal, y bueno, la aerolínea la han mantenido hasta el momento presente y hay muchos destinos que los cubren con ella, pero que la irrupción de las aerolíneas low cost es la que en definitiva ha permitido, por lo menos en el medio radio, ha permitido que vuele todo el mundo, nunca mejor dicho. Empezó el programa diciendo que hoy volar es lo más normal del mundo, cuando para nuestros abuelos era algo digno de ser contado. Bueno, y esto se debe a una serie de modificaciones políticas y a que han aparecido estas aerolíneas. Aquí tendríamos innovación empresarial. Y luego ha venido acompañado para bajar más los costes, de una innovación tecnológica. Porque las últimas que hemos visto en el sector de la industria aérea han venido relacionadas siempre, lo hablábamos hace un momento, con el peso. Es decir, cuando lanzaron los de Boeing el 787, el Dreamliner, un avión comodísimo, por cierto, y con unas ventanas estupendas, grandes, y hasta que presuriza más abajo, llegas más descansado. Esto fue en el año 2010, más o menos, no sé cuándo lanzaron, creo que empezó a volar en 2011, por ahí. El 787, la novedad era, tú lo veías desde fuera, pues bueno, pues es un Boeing, es el sucesor del 767. No, era que estaba hecho de fibra de carbono. Y por lo tanto era mucho más ligero, más luego motores más avanzados, que consumían mucho menos, cambios en el diseño del plano. ¿Con qué idea? Con la idea de que consuma menos. No hay más. Todo va dirigido a eso y a pequeños cambios que ha habido respecto al confort del pasajero. Ya sabes, los entretenimientos a bordo, las pantallitas para los vuelos largos, que eso evidentemente hace 40 años no existía. Te ponían unas pantallas para ver unas películas con unos auriculares que se oía fatal aquello. Pero hoy tienes, bueno, te puedes ir viendo encadenando películas de aquí a cualquier país de América sin ningún problema. Y bueno, no es que llegues descansado, pero al menos te han entretenido un poco. Pero los principales avances vienen de ahí. De hecho, sabes que el caso de Ryanair, por ejemplo, que hace unos años empezó a incorporar los MAX. No es un avión nuevo, pero sí incorpora mejoras. Por ejemplo, está remotorizado sobre los 800, los anteriores. Esto es toda una innovación tremenda, hacer que un motor consuma un 15% menos. Claro, una vez que ya se ha explotado al máximo el modelo de avión como tal, su diseño, que eso llega con el 707, claro, ya no se puede avanzar mucho más porque ya se ha conseguido, dicho así de forma simple, el modelo perfecto, es decir, la forma que tiene que tener un avión para que sea más eficiente, así como los motores más eficientes que pasan de ser turborreactores a turboventiladores o turbofan, de turbojet a turbofan. Ya no podemos ir más allá porque la carrera supersónica no es viable comercialmente. A día de hoy sigue sin serlo porque, como comentaste antes, el Concorde, pues bueno, fue un fracaso comercial como tal. No era útil más allá que, bueno, para algunos famosos y algunos millonarios que querían llegar unas cuantas horas antes a su destino. Entonces, nos tenemos que quedar con los aviones altamente subsónicos, que es como consideramos a los aviones comerciales ahora, y que son bastante similares al 707, con la diferencia de que, bueno, ahora pueden tener dos motores por otro tipo de reglamentación, que es la reglamentación ETOPS, pero ese es el modelo ya como más o menos estándar que está ya maximizado. Entonces, solo se pueden hacer pequeños ajustes, que es pues eso, un motor más eficiente, un material más ligero, como el material compuesto, que el 787 tiene cerca del 50% de su peso es de material compuesto. Esto realmente es mucho, aunque exteriormente pueda parecer que el avión es otro avión más, un poquito más moderno, en su interior hay un gran cambio y luego su rival
el Airbus A350, este tenía un 53%, ¿no? Entonces, son ajustes que a lo mejor no son tan perceptibles como eran en los años 60 o 50 o 40, donde los cambios eran tremendos, pero que, claro, suponen un 13, un 15, un 10% de ahorro. Y, claro, para las aerolíneas tan grandes, esto supone un ahorro tremendo. Seguro que conoces, además, la historia de la aceituna, de las ensaladas en las aceitunas de American Airlines, que American Airlines en sus ensaladas decidió quitar, pues no sé si fueron una aceituna o dos, en las ensaladas, y se ahorraron cerca de $40.000 al año. Y este estudio tiene ya tiempo, estamos hablando de hace ya bastante tiempo. Entonces, claro, para unas aerolíneas que manejan unos números tan grandes, estos pequeños porcentajes suponen un gran ahorro. Y esto es en lo que está la aviación ahora. En pequeños avances, quizás estéticos, o que no son tan perceptibles por el público, pero que esos pequeños avances suponen un gran ahorro o también un gran impacto medioambiental en el sentido menor, de que tienen un menor impacto los aviones ahora en el tema ambiental. Bueno, son más silenciosos, son más emiten, tienen menos emisiones. Antes me hablabas de que queda un DC-8 volando, del... ¿Cómo era? El PARS... Samaritan PARS. Sí, pues supongo que estará remotorizado, porque esos aviones, esos DC-8 hacían un ruido horroroso. No. Claro, no, pero son los motores, los últimos motores que llegaron. Sí, o sea, quiero decir, el DC-8 como también fue un avión muy longevo, al final tuvo diferentes remotorizaciones. Vale. Y los últimos motores que llegaron a él son los que se usan hoy en día, porque bueno, al final es como los aviones de carga. Sí, el motor va a consumir más, pero a cambio es que el avión me cuesta más barato. Claro. Un avión hoy en día, como un 737 nuevo, luego las aerolíneas como Ryanair u otras compran muchos y les sale más barato, pero un 737 nuevo te vale 80 millones de euros. Mucho dinero. Y una 380 estamos hablando de cerca, ya no se fabrican, estamos hablando de cerca de los 400 millones de euros. Claro, si tú compras, en vez de un 747 nuevo, compras un DC-8 viejo, que te consume un 40 o un 30% más, claro, a lo mejor te estás ahorrando, en su compra te estás ahorrando muchos millones que te permiten operar durante más tiempo, ¿no? Durante este tiempo estos motores te gastan más. Un avión no deja de ser un negocio, claro. Hay que darle, claro, si no cuesta dinero, no. Es capital. El avión para una aerolínea es su principal activo de capital, los aviones. Una aerolínea sin aviones no va a ningún sitio, no puede desempeñar puede prescindir de las aceitunas, como lo de American Airlines, pero no del avión propiamente dicho. Oye, que nos hemos enrollado mucho, Iker, nos hemos puesto a hablar, estoy mirando, llevamos hora y media pasada. Esto va a ser la contrahistoria más larga de la historia de la contrahistoria, nunca mejor dicho. Así que vamos a ir terminando, porque lo estoy viendo, mira el reloj ahora, se me había ido completamente el santo al cielo, pensando en que, bueno, qué interesante esta conversación. Supongo que para los aficionados a los temas aéreos, yo sé el nombre que les ponen en internet, se llaman aerotrastornados, no sé si lo habrías leído alguna vez. Me hace mucha gracia. Yo, sin ser aerotrastornado, porque a eso no llego, pero sí me gustan, como me gustan los trenes, como me gustan los barcos, en fin. Sigo siendo, todos los hombres tenemos, por muchos años que cumplamos, seguimos teniendo un niño dentro. Y a mí los medios de transporte, mirarlos, verlos, saber cómo funcionan, siempre me han llamado mucho la atención. Y también me interesa su historia, porque cuando nos subimos en el avión, cosa que, bueno, pues yo tengo que hacer de vez en cuando tengo que ir a Inglaterra, pues tengo que ir en avión, pues me gusta saber cómo se ha llegado hasta ahí. Ese es no deja de ser una pregunta que nos hemos hecho todos. En fin, vamos a terminar ya, que no quiero quitar a los contraescuchas más tiempo del que ya le hemos quitado, que ha sido muchísimo. Esperemos que este tiempo que les hemos quitado, pues les haya aprovechado, y cuando se suban al avión lo vean de otra manera y sepan toda la evolución que ha habido detrás a lo largo del último siglo. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Iker. Ha sido un placer tenerte aquí, ¿eh? El placer ha sido mío de venir aquí, de estar con vosotros. Bueno, un día podríamos, ahora que lo estoy pensando, podríamos hacer algo sobre la aviación supersónica, ¿eh? Nos lo hemos dejado ahí, lo hemos despachado así de manera rápida y un poco despectiva, ¿no? Pero hay un tema, hay una historia interesante, que es más política que comercial. Esa es la verdad, porque la aviación supersónica... Bueno, tecnológicamente... fue brutal, claro, sí. Un Concorde sigue siendo hoy, a pesar de que es un avión que tiene más de 50 años y 60, porque empezó a desarrollarse en los años 60, sigue siendo un prodigio de la tecnología,
aunque nos pueda parecer antigua la cabina del Concorde cuando la vemos, porque una de las cosas que lleváis los pilotos en la cabina es está eso lleno de pantallas, que cuando vas a entrar, vas a embarcar, echas un vistazo así con el rabillo del ojo y dices, la Virgen Santa, estos tipos son una especie de superhombres, tienen todo lleno de botones, todo lleno de pantallas, ¿cómo se apañarán, no? Y encima esto lo van a poner ahora a 300 kilómetros por hora por la pista, van a subirlo al aire y nada, sin inmutarse. En fin, yo creo que yo, como el resto de contraescuchas que no son pilotos, os tenemos una admiración bastante grande, porque mover eso y hacerlo sin sudar una sola gota es llamativo. Claro, también es verdad que lo hacéis todos los días y al final termina uno acostumbrando. Tú lo que ves, el piloto que tú ves en la cabina no es más que el fruto de muchos años de esfuerzo, de dedicación y de disciplina, de hacer una rutina constante en diferentes aviones hasta que se llega ahí. Es simplemente estudio, constancia, repetición. Al final somos como una especie de robots al final. Bueno, pues nada. En fin, vamos a terminar ya. Ha sido un placer teneros al otro lado. Ya lo sabéis. Con esto termina la contrahistoria de esta semana. La semana próxima también habrá contrahistoria, por supuesto, pero todavía no os puedo decir el tema. Estoy ahí valorando unos cuantos, pero no quiero adelantaros acontecimientos. Ya nos hemos despedido de Iker. Decidme qué os parece, no lo olvidéis, y qué os parece sobre todo esa futura contrahistoria que vamos a hacer sobre la aviación supersónica. Y yo, pues por mi parte, nada, me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.